Estamos en un regreso que hicimos en 2022, después de pandemia. Eh, Estuvimos produciendo como muchos en el encierro. Sí, hubo un cúmulo de creatividad y de ganas de manifestarnos, ¿no? El discurso cambió. En cuanto en ese sentido, eh, fue cruel la distancia. Pues nos dimos cuenta que a mí me gusta hacer mucho la música en colectivo, pero en ese momento del encierro, pues lo puse en práctica ya de manera unipersonal. Es bien, pero me gusta mucho la interacción. Entonces, la música hecha entre varios elementos siempre para mí es un gran, un gran logro humano el poder llevar ese vaivén de ideas. Entonces, durante ese periodo de pandemia, de encierro, pues estaba esa inquietud y la expectativa de qué iba a pasar, en qué momento íbamos a salir a tocar de nueva cuenta. Hubo dos posibilidades del regreso, pero se tuvieron que cancelar porque no había las condiciones. Hasta que ya se dio en México, fue de los países más relajados en América en ese sentido. Y escogimos una invitación a celebrar los 100 años del zarpe de Gabriela Mistral a México, por parte de la Embajada de México en Santiago de Chile. Entonces nos hacen la invitación y decidimos hacerlo. Sin embargo, había esa situación de un país muy hermético. A diferencia de México, Chile fue el más estricto, cerró fronteras, no había mucha actividad. Nos enfrentamos a toda una adversidad, porque también viajamos 3 personas, Edgar Arreguín como ingeniero de audio, Luis Nasser en el bajo y yo en el saxofón, y allá nos reunimos con 2 músicos excelentes chilenos, Camilo Acevedo en la guitarra y en la batería Felipe Moros. Vino el shock cultural ahí, fuerte, porque recordemos que Chile es el país más neoliberal, ¿no? Porque ahí fue la cuna, el experimento de los Chicago Boys ahí se concretó y fue todo lo que conocemos hasta ahora. Entonces, el ritmo de vida sí es notable. En cuanto a las posibilidades de ejercer la música, se premió mucho. Era muy difícil hacer conciertos con público, dado que te pedían un documento de movilidad, ellos le llamaban así. Debías tener tus vacunas y si no, pues no entrabas, simplemente. Nosotros tuvimos que hacer también ese trámite para ingresar a Chile, nos pidieron nuestras vacunas, un seguro de vida, lo normal que había que hacer, ¿no? Y otro pase de movilidad para incluso subirte en un bus para viajar de una ciudad a otra. Entonces, se hizo un gran trabajo en ese sentido porque sí lo logramos. Y sumado a la época que era invierno, el invierno austral allá es muy rudo. Era increíble que para esto se cancelaran las actividades. De repente era como, ¡ay, ya está lloviendo, se acabó! Pero ¿por qué si es una simple lluvia, no? Pero realmente pasan cosas inusitadas. Chile es muy golpeado por la naturaleza, es como una gran isla, yo digo, que está cercado por la cordillera, el océano, el desierto en el norte y la tundra al sur. Entonces, psicológicamente estás encerrado en un pedazo de tierra muy largo y angosto. Bueno, eso fue en junio, julio y regresamos a agosto. Cerramos con un concierto con un cineasta legendario que es Miguel Itín. Con él trabajamos para festejar el primer concierto fue el Zarpe de Gabriela Mistral y cerramos cuando al mes que llegó a México Gabriela Mistral. Entonces fueron los 100 años tanto de la partida como la llegada. Fue muy lindo. Creo que el pueblo chileno es muy receptivo. Entonces hubo una serie de conciertos muy interesantes en el sur. Estuvimos en Morelia, en varias partes ahí en Sinapecuaro, y regresamos hacia acá, fuimos hacia el norte,
Estuvimos en Aguascalientes, Monterrey, en el legendario Bar Iguana, Café Iguana, ahí del barrio antiguo, en San Luis Potosí y Aguascalientes. Entonces, fue bastante padre el regreso, sí, es como volver a reencontrarnos con una situación que pues ya extrañábamos, ¿no? Entonces, sí, estuvo bastante divertido y ahora estamos haciendo una serie, documentamos varias cosas, el audio, el video, entonces tenemos una serie de estas vicisitudes de una banda underground que, alejada del glamour, pues hace conciertos con todo lo que haya y echa manos de la inventiva y de la gestión. Así que esa es Luz de Riada en este momento. Hay dos elementos bien importantes y creo que todos lo tenemos en la vida, en el cotidiano. La experimentación nos ha hecho pues una especie exitosa. Hemos logrado por medio de experimentar lo que hay a nuestro alrededor pues un éxito, de cierta manera, de sentirnos vivos y ver que podemos ejercer nuestra inteligencia a partir de prueba y error. Entonces, los elementos que se vierten en este tipo de género, o estas posibilidades de expresión, tiene que ver con la improvisación, improvisar y experimentar. Entonces son dos sucesos que no son nada ajenos a nosotros. Toda la vida estamos improvisando. Sí planeamos a corto, mediano o largo plazo, pero siempre se sale del libreto algo, entonces hay que improvisar. Y la experimentación pues es la prueba fiel de que estamos vivos y exitosos de cierta manera, ¿no? Resilientes y poder sabernos fuertes de que no nos ha pasado mucho o nada en cuanto a exponernos a una situación adversa. Entonces la música en ese sentido tiene que ver con esa capacidad de supervivencia. Y sí lo he experimentado desde este género. Mis inicios fueron en orquesta, por ejemplo, en coros y orquestas de la Yolisli, y ahí era pues la música más formal, no te salgas del libreto, es esto, incluso tienes que ser muy preciso. Y cuando existe otra posibilidad para generar la música, se agradece en ese tenor, porque es tu voz propia. Entonces, cuando yo me percaté de que quería hacer más bien mi versión de la vida por medio de la música, dejé ese sistema, que es el tradicional, ¿no? Y busqué otras posibilidades, experimentando, sí, tomando clases y cursos, pero el verdadero crecimiento fue a través de experimentar a solas con mi propio instrumento. Y de ahí para en adelante dije, aquí esto es la vida, porque la música es un lenguaje vivo que se tiene que transformar. Y hoy en día lo que vemos, digamos, un género como el jazz, cuando se generó se pretendía, o se tenía la idea de que era inagotable, que iba a haber muchísimas posibilidades, y sí ha sido así, pero ha habido también conservadores en ese sentido en la música que dicen, no, el estándar tiene que ser así, ¿no? Y bueno, sí hay combinaciones, pero el estándar es este. Entonces, creo que hay más posibilidades en aquellas personas que experimentan, que apuestan a crear nuevos lenguajes o mínimo como hacer algo que ya no o que hayan hecho antes, que ya no lo vuelvan a repetir, ¿no? Entonces creo que mi posibilidad en ese sentido fue, haz lo que no has hecho antes. Y bueno, pues de cierta medida me ha hecho sentir a mí muy bien en ese sentido. Fascineroso de lo que va a venir. Ahora me di a la tarea de ejercer una situación que me llamaba mucho la atención como mediador o promotor de la lectura. Un mundo fascinante para mí desde la adolescencia hasta la juventud. Encontré muchas herramientas por medio de esta para la música o para simplemente vislumbrar que la vida siempre se puede transformar. Había encontrado ahí un campo florido entre varios autores
y que de una otra manera a mí me permeó tanto que sí vi la vida de manera distinta y que hoy en día me ha forjado así como ser mucho más claro en lo que pretendo, en lo que me gusta. Ahora que estamos haciendo esta labor, pues me he dedicado a visitar y diagnosticar algunos espacios, que son aquellos libroclubs que se generaron hace 25 años y que ahora se retoman por medio del gobierno local de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura. Y de verdad que para mí ha sido ver trabajo comunitario como me da una sensación de esperanza y de creer en la gente cómo se va estructurando para crear un espacio óptimo de vida. Entonces ver a estas personas cómo generan comunidad a través de esta labor, ya sea un centro cultural o una institución o incluso dentro de su sala de su casa, hay quienes tienen su libro en su patio o lo sacan a la esquina del hogar. Entonces se crea una hermandad, hay una gran nobleza ahí que de verdad a mí me provoca una sensación de esa situación que dices, no está tan perdida la humanidad, ¿no? Entonces sí, creo que hay una gran fortaleza entre las personas que justamente decidieron ocupar su tiempo. Digo, a nadie le sobra el tiempo, pero ellas de manera muy noble se preocuparon por su entorno y he visto casos de colectivos que ven un espacio que puede ser un problema, que era como un tiradero o que de repente era un foco de violencia, cómo ellos esto lo transformaron en un campo florido con actividades culturales y de entrada pues dijeron aquí fomentar la lectura para que la gente tenga acceso a una diversidad de formas de vida diferentes y que eso pues es conmovedor. Fíjate que los libroclubs hay ya muchos que existen, hay algunos contados, se han abierto recientemente algunos en estos que le llaman pilares, pero se le respeta su autonomía. Entonces, el acompañamiento que nosotros ejercemos como promotores de la lectura es ofertar actividades. A mí me ha tocado hacer cuentacuentos, musicalizar los cuentos, ejercer talleres como de composición en tiempo real en cuanto a la literatura. Otros espacios maravillosos son el micrófono abierto con crónicas. A mí me toca cubrir todo lo que es la zona oriente, que es Iztapalapa, Iztacalco. Entonces, este ciclo le hemos llamado Crónicas de Iztapalapa, que es el micrófono abierto a nuestros viejos sabios, a la gente que necesitamos escucharlos, porque son los sabios que antes pues se les tenía mucho respeto y que con el paso del tiempo de repente vamos para allá también nosotros, ¿no? Entonces se les va marginando y la idea es rescatar las tradiciones, los saberes, las costumbres que ellos tienen, que ya tienen un acervo acumulado ahí, que es para compartir ese espacio y para que nuevas generaciones también los conozcan, ¿no? Eso dentro de ese espacio vamos a abrir un ciclo que se llama Páginas sin Fronteras, que es una variante de un ciclo que dirijo que se llama Música sin Fronteras, que es compartir el oficio de los autores, escritores, que la gente comparta el espacio para que conozcan que es de carne y hueso y que siente también el autor y que también ellos pueden ser autores. Entonces es acercar a la gente no solamente a ser un lector pasivo, sino que también pueda hacer sus propias interpretaciones de la vida por medio de la escritura. Pues hay una red de libroclubs en cada demarcación. Hemos rescatado, digamos así, de un listado
había cerca de 200 libroclubs y se fueron dando de baja varios por la inactividad. De repente ya la gente pues, no tiene el mismo tiempo para hacerlo, porque son la mayoría se dividen entre libroclubs comunitarios e institucionales. Todos los comunitarios son los más aguerridos, pero que si ya no tienen el espacio o el tiempo, pues lo van dejando. Entonces se va rescatando, la idea es ir rescatando este trabajo que ellos han hecho, siempre respetando su autonomía, y hay una posibilidad que de repente se está creando un directorio por medio de la Secretaría, en el cual también podrán consultarlo la gente para poder asistir a las actividades. Ahorita de momento es de boca en boca. El objetivo principal de los libroclubs es fomentar nuevos lectores. Y en ese sentido, pues pues vamos a ir subiendo información en las redes sociales, vamos a crear todo un contenido, un concentrado para que la gente tenga acceso. Pueden buscarla en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Libroclubs, y ahí empezará a ver más información acerca de dónde se localizan, cuál es el más cercano. Y en cuanto a lo de las salas de lectura, ese es un organismo creado y organizado por el Fondo de Cultura Económica, que también es un poco parecido al formato de Libroclub, pero ahí es un poco más sesgado, sí es más como un club. No hay préstamo de libros y se generan actividad ahí más como de búsqueda propia de la lectura en voz alta, algunas actividades mucho más concentradas al análisis literario. Bueno, pues a través de tu experiencia, el libro que hayas leído con anterioridad, vuélvelo a abrir después de 10 años y vamos a ver qué te dice su contenido, aplícalo a ti, a ver qué ocurre, porque a mí me pasó de repente, lo leí hace, wow, no, pues era otra perspectiva, ¿no? Es un cambio, ¿no? Es como cómo te transformaste después del tiempo también, es como una referencia, una autorreferencia, vamos, ¿no? Pero que como un libro te puede llevar de un lado a otro siendo tú la misma persona, ¿no? Entonces, sí, experimenta con la lectura a través de tu vivencia, de haber vivido cualquier circunstancia, y veremos que tiene muchos perfiles. Justamente Rayuela, ¿no? Tiene esa idea, ¿no? De poder leer un libro al derecho y al revés, ¿no? Entonces, sí, experimentar con la lectura tendrá que ver con eso, contigo mismo. Entonces, veamos qué te pasa, ¿no? Experiméntalo. El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, a mí me apasionó mucho porque el libro trata de un juicio que se le hizo a un campesino panadero en el medievo. Y su pecado fue dentro de su ignorancia, porque él empezó a leer, ahí en esa época pues no todos leían, él empezó a leer y por medio de la lectura se empezó a crear una mente crítica. Y él encontró que Dios había hecho la tierra de un queso y los gusanos eran los ángeles. Entonces, esto era pues muy delicado en aquel entonces y se le condena a muerte por blasfemar. Entonces, en toda su tesis, él cuestiona mucho a Dios. No dice que no existe, pero cuestiona mucho la idea de la creación, de cómo fue hecho. Dice, no, Dios no lo creó, más bien del queso salieron unos gusanos y crea toda una idea de su visión del mundo dentro de su ámbito, ¿no? De la panadería. Entonces es muy interesante, es un libro muy, muy lindo en ese sentido, que a mí me conmovió mucho. En ese rol. Mencionamos a Hermann Hesse, que también es El Bajo la Rueda, es uno, y que también otro que me encantó mucho fue El Lobo Estepario, ¿no? Porque había muchas citas de varios autores dentro del mismo libro
que me llevó a otros concepciones de la vida, ¿no? O de la creación, de Oviedo, por ejemplo, mencionan a Oviedo, a Friedrich Nietzsche. Y era como, yo andaba mucho en el rock en ese sentido y me vinculó mucho al rock toda la literatura porque había unas partes muy psicodélicas, ¿no? De cómo bienvenidos al teatro de los locos, ¿no? Ese lobo estepario que todos tenemos como una dualidad, ¿no? Que nos está jugando una mala partida y que nos hace ser o buena onda o muy mala onda en la vida, ¿no? Entonces, me encantó mucho el lobo estepario, el de la rueda, bajo la rueda, pues sí, es terrible, ¿no? El caso del protagonista, que se dedica mucho al estudio, tanto que se olvida de sí mismo y cuando ya es adulto, pues se lamenta mucho no haber vivido lo que le correspondía. Y por último, la Rayuela fue eso, como las posibilidades, esa justamente de cómo ver los perfiles de jugar con la literatura. Esa es una literatura totalmente experimental, ¿no? Que es pues, darle varios inicios, varios finales, o donde a ti se te antoja ese juego azaroso.